the Brown Production. Ahí lo dejamos. Bueno, hoy tenemos a Marta y Edu. Han sido dos profesores que han estado aquí en la Academia de Sipario. Se van a presentar ellos mismos para que los conozcáis. ¿Quiénes son Marta y Edu? Marta es ella, Edu soy yo, Sí. y le dejo hablar a Marta. Pues nada, pues somos dos profesores de Madrid. Edu nació en Granada, pero es adoptivo de Madrid y ya se ha quedado allí con nosotros. Y llevamos bailando cerca de 5 años aproximadamente. Y nuestra pasión principal es bailar y transmitir lo que sentimos cuando bailamos, que la gente pueda tener un pedacito de nosotros, que pueda sentir más allá de lo que es la métrica de una canción, sino que la sienta, que la viva. Yo creo que lo han conseguido mucho. De los alumnos que han estado aquí con nosotros, yo creo que lo han sentido. ¿Sí? Sí. Por mi parte sí. Mira que he estado grabando solamente, ¿eh? O sea que cuidado. Eso ya es un logro para nosotros. Pues sí, pero no tengo mucho más que añadir. Pues soy criado en Granada y me fui por trabajo a Madrid. Tengo toda mi familia en Granada y todo eso, pero estoy ahí súper a gusto, me han acogido muy bien. Y ahí estoy dando guerra a toda la que puedo y más. Y ya lo sabéis. Yo lo aguanto. Bueno, supongo que será un 50-50, ¿no? Y yo con el tema del baile sí que llevo más años, pero porque yo empecé con la salsa, la bachata en 2011 Eso es al ser encubierto. y en 2014 le empezamos a dar mucha caña a la kizomba. En aquel entonces bailábamos, había mucho gueto azul, que en todos lados casi todo era gueto azul, que el urban apenas se veía, había kizomba y gueto azul. Y ya empezó el urban y es que nos hemos matado, es que literalmente hemos ido casi de festival en festival cogiendo ropa en casa, casi teniendo que ir a la lavandería que te la base. De festival en festival y la cuenta corriente para abajo. Pero ha sido un vicio estos... Claro, porque no solamente por trabajo. 2014, estamos en 2020 ya. Bueno, pues, claro, más de 6, 5 años. ¿lo has dicho? No, son 6. Son 6, ¿eh? 6 años dándole caña solamente a la kizomba y es que no... Es que es una adicción. Mis vacaciones, al final, porque los dos tenemos trabajo, mis vacaciones y mi trabajo las subdivido para ir a eventos. Es decir, yo en verano digo, tengo días para verano para irme a la playa. No, no ¡Congreso! tienes días porque casi das 7 congresos. Y es mi día a día, entonces mantenemos los trabajos, nos gusta mucho, pero no hemos dado el salto de dedicarnos solamente a esto. Es una pasión, supongo, ¿no? Sí. Pero bueno, que si la podéis compartir con el... Sí, Vale. lo momento sí. hemos llevado también como curro. Para nosotros nuestro segundo curro no es que sea solamente un hobby, que lo es, pero no lo tomamos muy en serio. Es decir, no es, bueno, voy a dar clase porque sí, no. Nos tomamos muy en serio y intentamos que la gente sienta lo que nosotros sentimos con este baile. ¿Quiénes fueron vuestros mentores? ¿O parte de la inspiración de que vosotros metierais en esto? Pues yo, a ver, esta es una historia que poca gente conoce, siempre son los más cercanos, pero yo cuando empecé con la kizomba fue porque empecé a salir, pues lo típico, empiezas por la salsa, la bachata, y fue casualidad que se formó una kizomba en ese momento. Y había 2 chicas que fueron prácticamente las únicas que salieron al centro de la pista. Se pusieron a bailar y yo jamás había escuchado una kizomba y las vi tan conectadas, tan en su burbuja, en su mundo, que dije, tengo que aprender qué es esto. Que se me puso la piel de gallina al verlas, fue como, esto es precioso. Y a raíz de eso las pregunté, ¿esto qué es? ¿De dónde se puede aprender? Y me mandaron pues a Jos, lo que era Jos. efectivamente a de Jos, a la discoteca de Madrid, y empecé allí. Empecé a ir allí todos los domingos, que estaban Pedrito Hijo, Marisa, Mónica, y el que daba inicio era en aquel entonces Pedrito Hijo. Y yo empecé con él, y toda mi base es de Pedrito Hijo, que fue el que me metió caña con la postura, con los hombros, y se lo agradezco muchísimo porque gracias a él me lo tomé en serio y dije, no, es verdad, es que la base de la kizomba es unos buenos cimientos, a partir de ahí ya construyes lo que quieras, pero si te falla lo básico, lo elemental, es que no tienes nada, no puedes seguir creciendo. Y a raíz de ahí pues ya fui tomando clases con profesores puntuales que me interesaban, pues ibas con particulares, también estuve un tiempo con Albir, pues un poquito todo lo que veía que me gustaba iba absorbiendo. Y hoy pues sigo formando todo lo que puedo con otras disciplinas, pero siempre he enfocado todo un poco a la kizomba. Muy bien. ¿Y Edu?
Pues... Hay que decir que esta entrevista es improvisada, ¿eh? O sea que... Sí, es que hablo así. No lo escribe, le sale. De formación profesional. Así como... Bueno, mis comicios fueron bastante diferentes con respecto a cómo me enteré de la Kizomba, porque yo iba a salsear, a bachatear, y yo no bailaba la Kizomba, porque no sé por qué tenía ese reparo, ese malestar bailando, pero me sentía incómodo. Me sentía al principio, no sé si es cultural, mental, pero yo luego lo he visto a mucha gente que me lo ha dicho, no, porque es que esos son muy pegados, que voy a sentirme incómodo, que lo dice mucha gente y a mí me pasaba eso. Yo estaba súper incómodo bailando Kizomba, era un pato, ¿no? Lo siguiente, dije, no. Y un amigo un día me dice, venga Edu, que estás aburrido, no sé si creo que mal de amor o lo que sea, creo que estás ahí en casa, vente y baila, y te venga, vale. ¿Pero dónde hay? No hay otra cosa, solamente hay de host, Kizomba. Digo, Kizomba, no me jodas, Kizomba no. Pero es que había un problema, y es que yo el baile lo veía y no me gustaba nada. Es decir, no es que no me gustase, me daba reparo bailar. Pero luego en el coche yo nunca he llevado canciones de salsa o bachata, yo llevaba Kizomba. Es decir, yo era el salsero bachatero que llevaba Kizomba en el coche. Y que no la bailaba. Y que no la bailaba, pero es que no solo no la bailaba, es que la veía y decía, quita, bicho. Sí. No quería. Y un amigo mío me dijo, vente, prueba, tal. Probé un día y tengo un problema, y es que me pico muchísimo. Y como vea que algo no me sale, me meto de cabeza hasta que me sale. Y soy súper cabezón, así que hasta que no aprendí. Y casualmente, pues, es que yo conocí a Marta allí, viendo los domingos en las clases de Pedrito Hijo. La verdad es que yo me apunté ante Albir, pero porque también, bueno, ahora te cuento lo de Albir. Empezamos con Pedrito Hijo, con Marisa, con Mónica, y en The Host. Íbamos todos los domingos y a Marta la conocí allí, yendo un domingo tras otro y... ¿Se lo cuento? No me da. No sé yo si hay algo que, entre comillas... No, yo se lo Es vergonzoso para mí, pero... Ah, sí. Por eso pregunto, porque... Vale. Nosotros íbamos a la clase juntos, éramos alumnos de Pedrito Hijo, que era al inicio, era lo más básico. Y íbamos siempre, en nuestras clases vas rotando, y un día le cojo, me tocaba con ella, le cojo, y estaba llena, estaba toda llena de moratones. Sí. Y voy a abrazarle, me quedé súper rayado. Dije, pero moratones, no sé, a veces soy un puñetero bocaza, pero es que soy así. Y cojo y le digo, joder, macho, parece tan pegado. Pero así, yo soy andaluz, yo nunca... Y mi acento tan pegado. Y me dice, no, hombre, no, pero con una cara de asco. No, hombre, no, esto se baila así, hay que pegarse. Y yo me quedo, que no, que si te han pegado, no que si te han pegado, Claro, que si te han pegado. ¿sabes? Mira, se ¿Entiendes? puso colorada como un tomate, yo me empecé a despollar de ella. Pero pasa Yo, fatal. jajaja, Pedrito dijo, diciendo, venga, haz la figura. Yo no podía hacer la figura porque estaba Yo despollando. no me quería poner con él ya, yo era como, por favor, que no me toque otra Y vez. ella tenía cara de, por favor, tierra, trájame. Porque yo le estaba diciendo que por qué tenía esos moratones y ella con su rollo de que no, que esto se baila así, ¿eh? Claro, y toda digna diciendo, Sí, oye, sí, que yo no soy una fresca, que esto se baila así de pegado. Y me dio por reírme. Madre mía. He tenido cachondeo de eso muchos años, 6 años. Sí, 6 años de llevo verdad. con ese cachondeo. Así que así la conocí y luego yo seguí con Albir y yo también. Siempre que he visto un profesor que me ha gustado, he ido a saco. A las clases de Albir no podía entrar, no sé por qué, intenté entrar como 7 veces, nunca había hueco para mí y un día me presenté en su casa. En una fiesta que iba a hacer que no estaban invitados, me presenté allí y dije, ¿yo qué? ¿A mí no me das plaza por correo para tus clases? Y ya dice, venga, te guardo un sitio para... Ya por pesado. Y me hizo un hueco en sus clases porque no había ni sitio para entrar a las clases de Albir en aquel entonces. Era increíble. Pues hubiera sido un referente de mucho en una entrevista. O sea, una En persona España, sí. En España, yo creo que en España de Bueno, la y- mayoría. Sí. Ha sido el que ha movido todo este mejunje. Bueno, y después de tener vosotros tanto tiempo en esto de Kizomba, siendo profesores, organizando eventos, que ahora después vamos a hablar de ellos y tal, ¿cómo creéis que vosotros aportáis
dentro del mundo de la guizonda y de la música y del baile? ¿Qué aportáis vosotros que haga diferente al resto? Me dejas los marrones siempre, ¿eh? ¿Cómo te gusta? A ver, yo creo que nosotros enfocamos la clase de una forma que aunque demos figuras, porque sobre todo en discotecas pues no hay forma humana de poder meternos más a corregir, pero siempre lo enfocamos desde dos puntos de vista. Uno, en lo que es la técnica. Yo por mi parte, yo soy muy pesada en las clases, me gusta que todo salga bien, porque luego hay tiempo de guarrearlo en los sociales, pero si te sale bien aquí, con que te quede un poquito de lo que hacemos, ya eso va quedando, va quedando. Y el segundo punto de vista, que no es la técnica, es como el sentimiento. Entonces, yo creo que las clases se nota cuando le ponemos esas ganas, cuando nos las preparamos, cuando, no sé, le damos otro punto. No es toma la figura, quédatela y haz lo que quieras, sino vívela, haz la tuya y siéntela. Eso es lo que intentamos transmitir, lo que creo que aportamos. Que no sé cómo muchos profesores dan las clases ni nada, pero yo creo que nosotros si podemos definirnos o podemos decir qué es lo que aportas, pues es esa doble vertiente de técnica y pasión. Yo soy el payaso del grupo. Sí, él me boicotea. Yo soy el payaso, porque si no hay diversión, Claro. no... Hombre, si tú te has dicho el polígono, Yo soy la mala. Nada, a mí me gusta dar técnica, soy súper cabezón, me repito, soy un cabezón y me gusta ser muy técnico. Pero sí es verdad que yo estoy en el otro lado. Y sé lo que es dar una clase que solo es técnica y que no hay bromas, que no hay buen ambiente, que el profesor solamente va a lo técnico. Se hacen muy pesadas, para mi opinión. Y somos humanos y a mí me gusta reírme y yo creo que a todo el mundo le hace falta reírse, relajarse y creo que es compatible totalmente con dar una clase técnica, con corazón, pero también que sea divertida, o que por lo menos lo intente, que veas que el profesor a veces hace una gracia y no se ríe y está así como... Pero bueno, se intenta, ¿eh? Tú dices, mira, lo está intentando el chaval, es un poco tontillo, pero lo intenta. Pero al final yo creo que nos complementamos bastante, porque sí que es verdad que es más seria, pero porque yo no sé gastar bromas, no soy como él, que le sale solo. Yo soy más seria, más pausada, y sí que es verdad que ese toque sí que también nos da un punto de diferencia, que siempre estamos, pues yo le paro un poco y él me sube. sube. Siempre me está tirando pellizcos para que no haga... ¡Eso no lo gente! ¡Cállate! Y yo, ¡ay! Y se me ve como digo, la broma, pero diciendo, no, porque el otro día... Madre mía. Mentira, cuando puede me suelta un pellizco, como vea que me estoy colando con la broma, me caga pellizco, yo tengo el brazo ya... Bueno, que tampoco, ¿eh? Sí, es sí. andaluz, lo sabes, ¿no? Bueno, sí, andaluz. Por muy exagerado esto. Bueno, blancos somos. Un poquito, tiene gracia, sino que... Bueno. No, pero yo pienso que es importante el equilibrio siempre de unos profesores que estén, como decir, ¿no? Porque uno aporta lo que es el momento de desenfado y otro que la técnica, o sea, y aparte que al alumno lo hace sentir mucho más cómodo. Cambia toda la clase. A mí la sensación de una clase que solamente es técnica, o que el ambiente está cargado, la clase la gente está aburrida, como... Sí. Y es que Pero- además la energía es Pero fría. hasta afuera, es- en sí. Tánger, en Francia, las veces que hemos estado fuera de España, al final me las veo y me las deseo para hacer una tontería que la gracia, porque no te entiendes, ¿sabes? Porque como le haces una gracia que te entienda a todo el mundo, es jodido, es jodido, porque me veo yo y haces mal payaso de la cuenta, pero al final gesticula, hace alguna tontería, te quedas así, y se acaban riendo y la clase cambia. Pero cambia, da igual que sea aquí, en Japón o en Pekín, me da igual, cambia con el resultado. Bueno, ¿y qué proyectos tenéis? Porque aquí en las clases de Sipario, cuando está el octavo centenario, aniversario, creo que es, aniversario. Sí, Pero centenario. está Centenario, al igual tienen que ir con un tacatámero, ¿sabes? Centenario. Aquí se queda registrado. Octavo aniversario. ¿Habéis hablado del KidsCon? Está en breve, o sea, ¿cuándo tenemos el KidsCon? Pues es del 2 al 7 de abril. El 7 sería la vuelta, ¿no? Pero es de miércoles a lunes tendremos fiesta ahí en la Muñeca, entre Granada y Málaga, que está ahí en la frontera, que la gente se confunde, no sabe si Almería o Málaga. Pero está ahí, en compendio, está justo ahí en el medio, que viene bien porque se viene toda la gente de Granada, toda la gente de Málaga, y la verdad es que
el ambiente que hay en Málaga y Granada y juntarlos a todos, da igual que sea un evento de 800 personas, que es familiar. Porque se transmite ese buen rollo, Es diferente. es como un festival, pero a la vez muy festivo. Es como si fuese una feria, ¿sabes? Pero al igual se consiguió que fuese grande este año más, pero sé que no se va a mantener esa filosofía de familiaridad del evento. Es que es Para mí una pasada. es algo nuevo, porque es algo Sí. nuevo, pero para mí se está haciendo algo diferente. Yo lo que iba a decir que es una puñetera pasada, o sea, estar en un evento que todo el mundo está sonriendo, que todo el mundo se abraza, da igual que suene música, que no suene música, que hay buen rollo, o sea, es que yo no he estado, y no porque sea la niña bonita de Edu, el festival ni nada, sino que es verdad que es que lo sientes, y puedes preguntar a cualquiera que haya estado allí, que es que te lo va a transmitir, el buen rollo, la energía tan positiva que se recibe. Es importante la evento. ¡Guau! Una pasada. Sí. No, al final todos hacemos el festival, pero no sé cuál ha sido la llave mágica, no la tengo yo, me ha venido, me la han regalado, porque ha venido un grupo de gente, al final han venido casi todos los grupos de taxis de España, pero es que vienen con un buen rollo al festival diciendo, es que Edu, que vamos para allá, es que nos encanta. Y este año igual, vinieron 2 equipos de Francia, este año vienen un montón, pero los 2 que vinieron este año era como contigo hasta el fin del mundo. Es que influye mucho también que la gente se siente como familia, incluso los trabajadores. O sea, es que cuando estamos ahí todo el grupo no se les trata como, oye, tu currito que estás ahí, no. O sea, es que todos somos o sea, todo tiene su importancia, todo el mundo es igual de importante, no porque estés en la puerta o porque estés organizando eres más o menos, sino que se trata a todo el mundo igual, que es lo que se trata, que ya estás ahí, que se note que estás aportando. Y parte integrante del equipo. Eso es. Sí, porque se te valora desde un taxi a un voluntario, a un profesor, que se te valora, porque yo he visto muchos festivales que van del rollo como un festival de rock o tal, como un staff, como que hay niveles, entre la gente hay niveles, tú estás aquí, tú vales esto, y mi idea para los festivales, para la KidCon, es que da igual que seas taxi, que seas, no sé, el mejor artista, el más top de Kizomba, que al final están todos juntos. Y tú eres tan artista como el otro, porque te vas a dejar la piel en la pista para transmitir, a lo mejor, dando clases, pero para transmitir tu buen rollo, de sacar a todo el mundo. Eso para mí es un valor añadido. Sin esa persona que es algo que vale muchísimo. Tampoco puede pasar Claro. O sea, que todo el mundo tiene su importancia. Sí, todo es una cadena, ¿no? Y por cada uno forma una parte del labor. Efectivamente. Para nosotros, sí. Bueno, hablando del Arquiz, porque creo que tuvimos a un componente de vuestro equipo y Shadow. Al pequeñín del equipo. Al Ya pequeñín. No damos recuerdo de Poco tengo que decir. DJ Shadow. Es que es como nuestro niño, en Arquiz como nuestro niño, lo sacamos, ¿sabes? Tú sabes, en el Tacatá y eso, porque lo llevamos ahí durmiendo un poco, pues esto. He de admitir que la entrevista con Shadow fue complicada, ¿vale? Porque es un tío que es que te hace reír constantemente. Sí. En la entrevista he visto la parte más seria. No tenéis que ver, o sea, no os podéis ni imaginar lo que me reí detrás de cámara y la vez que tuve que cortar. O sea, fue impresionante. Me lo creo, ¿eh? Os lo digo de verdad. Bueno, pero cuéntanos, Arki. Bueno, Shadow forma parte del equipo. Ha habido gente que, bueno, por ejemplo, Mike, que se fue del equipo porque literalmente logísticamente vivía muy lejos de Madrid y se nos hacía muy difícil organizar los viajes. Y bueno, decidió, dice, yo voy a seguir bailando y cuando apoyar y voy a seguir en vuestros eventos, pero bueno, ahí ha entrado gente, ha salido, pero al final Arquiz lo que es, y como lo vemos nosotros desde dentro, no es solamente un equipo de taxis, sino que nos dedicamos para organizar la KidCon, para organizar fiestas en Madrid, tenemos DJs, tenemos a Oscar, que es brutal como fotógrafo y como creador de vídeo también. Es decir, que tenemos un equipo humano grandísimo con el que hacer y proponer eventos, clases, lo que dentro del mundo de la Kizomba queremos hacer de todo, es decir, para extender nuestra filosofía y cómo vemos nosotros. Entonces al final Arquiz, para mí, para el equipo y también para Marte, las chicas que nos apoyan, todo el mundo que nos apoya, es más que
Taxi Dancer es Arkiv una filosofía, es como no solo una marca, sino una filosofía de baile, de hacer eventos, de todo, y en el cual queremos que todo el mundo se sienta parte de ello. No solamente soy un Arkiv si tengo la chaqueta de Arkiv, Claro. sino que entiendan que para nosotros es una manera de bailar, de transmitir, de estar en este mundo del baile de la Kizomba. Yo detrás de bambalinas, claro, porque yo no formo parte de Arkiv propiamente dicha, pero sí que es verdad que yo les veo cómo trabajan, cómo se dejan la piel y la verdad que es muy impresionante lo que logran también en sus fiestas y en todo, porque le ponen mucho cariño, y poca gente lo hace de esa forma. Somos muchos, con lo cual no buscamos un beneficio, porque si divide entre tantos no es para buscar un beneficio, no lo sacamos, ni tampoco sea nuestra prioridad. Nuestra prioridad es, como hicimos una fiesta del Urban Day and Night, hemos hecho de una, pero eso te pongo porque es como la de Madrid la que le doy más valor, que es que el ambiente, el sitio, cómo se quedó decorado con ayuda también de profesionales, no solamente nuestra, metimos gente profesional. Era espectacular, era muy bonito. El Urban Day and Night, con sus fiestas, con su gente, tenemos una parte de día, clases, luego las noches. Bueno, las noches que se queda sin dormir este hombre preparando las cosas, o sea, que, Sí. es que yo creo que no se puede llegar a entender el trabajo que llevan esas fiestas y todo lo que hacen, porque tanto él como el resto del equipo Sí, es que Jesús, se dejan la Jorge, piel. Johnny, todos. Y yo les observo porque de vez en cuando hacen las reuniones, pues una vez en una casa de uno, otra vez en casa de otro, que se reúnen todas las semanas prácticamente. Yo no sé cómo pueden reunirse tantas veces. Pero es que les ves ahí todos a una, viendo a ver cómo pueden mejorar, haciendo propuestas, y si hacemos esto y si hacemos lo otro, y es alucinante. O sea, que... Y lo bueno es que cuando nos pegamos, sí, bueno. no nos pegamos físicamente, sino que nos reñimos. Bueno, están a punto a veces. Yo un día tiré una carpeta al suelo. Una pizarra que tiraste, que la Era rompiste. una carpeta pizarra de estas de las que escriben, que ya la pizarra se había llegado a su fin y tenía que saber ir al suelo y pizarra, ¿no? Pero lo que me mola mucho de todos es que no somos ninguno rencoroso en el sentido de que no lo guardamos, porque acabamos siempre las reuniones con un abrazo y eso hace que sobrevivamos, porque si tuviésemos el rencor de este me dijo, el otro me dijo, siempre hay disputas porque ahora mismo somos 9, cada uno tiene su manera de hacer las cosas, su idea, y a veces la idea de uno no se puede hacer, porque tal, si todos nos enfadásemos, ¿por qué no se ha hecho mi idea? ¿Y por qué se ha hecho la tuya? ¿Y por qué tal? No saldría ninguna. Entonces, lo que me mola del equipo que hemos conseguido es que desde el primero hasta el último, primero son todos unos payasos, tengo que decirlo, sois unos puñeteros payasos, es decir, cuando tú piensas que puedes estar más cabreado, que ya no puedes, que vas a estallar, te salta Johnny o Jesús con una coña, osado, cualquiera, y estás totalmente cabreado, pero te tienes que reír. De esto de que empiezas a despollarte en plan, guau, me cago en... Te empiezas a reír. En el momento que te pienses que estás más cabreado, algunos saltan con una coñita y ya se acabó. Ya te olvidas de todo, te ríes, te abrazas y ya quedas por el culo, anda. Pero mola mucho en eso. Y al final lo que hemos conseguido es, para mí, tener un grupo que no sea taxis, y cuando llego a dar clases, porque nosotros, por ejemplo, Marta y yo cuando empezamos, ya damos clases, es decir, yo empecé el grupo después de Marta y Edu, para mí Marta y Edu fue primero y después Arkiv. Hemos conseguido que Jesús está dando clases a nivel de Madrid, le está yendo genial, las clases las tienen petadísimas, Jorge ha dado clases, Isana da clases, es decir, todos han crecido, ¿no? Sí, todos han crecido. Marco quedó segundo en las Olimpiadas de aquí de España, es decir, todos han crecido, pero en ningún momento ninguno piensa en irse, porque como tenemos un proyecto, una idea, una filosofía, nadie dice, yo me voy porque ya soy profesor y como voy a ser taxi, porque eso sí que lo veo en otros equipos, que como que se van desmembrando poco a poco, entra gente nueva, savia nueva, y nosotros nos entra también, pero los que están no se van porque sean, sino se van, Mike se fue no porque tal, sino siempre, y también era profesor, se fue, por ejemplo, por eso, porque es que logísticamente nosotros partíamos de Madrid, los organizadores nos cogían desde Madrid, las cosas que nos pagasen serían desde Madrid, claro. Entonces
es a nivel de exigencias de reuniones semanales de Archive, que estamos ahí hasta las tantas de la noche haciendo y diciendo o proponiendo cosas, que una persona que fuera de Madrid, que mucha gente nos ha preguntado, yo quiero entrar en Archive, no podría mantener. Porque cómo puedes ir toda la semana a reuniones si no vives en Madrid, es imposible. Entonces, tenemos área nueva, pero la que está, que ya está a un nivel de profesores, de tal, se mantiene, con lo cual podemos hacer muchísimas cosas, las clases, montar fiestas con los DJs que tenemos, fotografía, todo. Genial. Shadow nos comentó un poco por encima y tal, pero tú nos estás dando mucha más información y tal, o sea que eso es importante. Y sobre todo el tema de cuando se organizan fiestas, evidentemente los que están viendo la entrevista quizás no lo sepan, pero vosotros gastáis un consumo de energía vuestro personal que es enorme. No pasa nada. Sí. Tanto el pre, durante y el post. Sí. Y al final, todos los que organizan eventos, Sí, su claro. tiempo libre, el que tenga otro trabajo, su tiempo libre lo dedican a eso, entiende que mientras otra persona está tomándose un café con los amigos, nosotros estamos reunidos para ver cómo organizamos algo para que le guste a todo el mundo. Mola el resultado, los agradecimientos, no hemos tenido una fiesta que no haya dicho la gente, me ha encantado, que eso sería para nosotros un duro golpe, decir... Pero ¿sabes por qué? O sea, yo aquí me voy a mojar y es porque si organizas una fiesta desde el punto de vista del bailarín, de lo que a ti te gusta, de lo que quieres que te den, realmente es que es lo que vas a hacer, una fiesta para que la gente disfrute, porque es lo mismo que te gustaría que te hicieran a ti. Hemos pisado tantas fiestas, tantos eventos, que se nota que está enfocado. Supongo que será por la experiencia que tenéis en todo eso, ¿no? La vivencia que habéis vivido y lo aplicáis a... Sí, hemos vivido muchos eventos que nos han encantado, muchos eventos que no, horrorizado. todo lo contrario, de decir, estoy pasándolo muy mal. Entonces sabemos lo que queremos, lo que no queremos, y bueno, y luego metemos alguna idea de esa así cruzada que no la hemos visto en ningún sitio, pero decimos, si hacemos esto, a veces sale bien, a veces sale mal, a veces pues le ponemos a dos mallas pegadas así de cuerpo entero. Hicimos la fiesta del Urban Day and Night, hicimos a 2 miembros. Hay fotos, Hay fotos, hay muchas fotos en la página de Facebook. Los vestimos de Oscars, de los Oscars. Sí, hicimos la gala de los Oscars en la fiesta de Urban Day and Night. Sí, así de liosos somos. Se nos ocurre mucha idea y queremos hacerlo todo. Sí, todos los que imágenes que las ven ellos ahí. Sí, hay fotos y bueno, imagínate, van ahí con todo pegadito. Era una malla dorada. Y claro, el fotocall de la entrada de estas de fotos de tipo Polaroid que te salen así como una tira, era eso. Luego las subimos, las rescatamos, las hicimos digitales, las subimos para que la gente las tuviese digital. Pero la gente se las llevó con papel para ponerla en el frigorífico con los Oscars. Como si entrases a los Oscars, pero eran Oscars vivientes, eran Oscars y no se estuvieron muy quietos, que era la orden. La orden era que hiciesen de Oscar y menos de Oscar hicieron de todo. Y con la espada y todo. Son incontrolables. Porque decimos, no, pero tenéis eran 3 fotos, al menos una, ¿sabes? Lo típico, recto, puesto de pie como un Oscar, porque para eso llevan la espada dorada, el altar dorado y ellos dorados, ¿sabes? Vestidos, que no se le veía la cara a ninguno. Y no hubo manera, ni una. Estuve repasando todas y digo, ¿habéis hecho una normal, cabrones? Ni una. Se lo pasaron bien los dos, pero ni una. Y ellas también. Las chicas y los chicos que se hicieron fotos salen todos despollados. Y entonces, si tú entras a una fiesta ya riéndote, te va a pasar bien. Me voy a preguntar por anécdota graciosa, pero vamos, casi todo lo que es gracioso, y para mí me encanta. ¿Qué es, bajo vuestro punto de vista, qué es lo que quizá, más que diréis que no os gusta, qué mejoraríais? A nivel general de baile, música, etcétera, etcétera. ¿Qué mejoraríamos? Sí. Esto te lo dejo a ti. Que a mí no me meten más antes. ¿Qué mejoraría? La verdad es que a nivel de baile, directamente en la kizomba, lo que a mí me gustaría es proponer más, si lo hay, aún más respeto en el sentido de aceptar lo que hubo, lo que hay y lo que habrá. Me refiero, está claro que hubo un pasado y un presente y seguramente que eso se mantenga en un futuro, que es la cultura del baile, de la kizomba, de donde viene, de Angola, Cabo Verde, de todos los países donde lo sienten como una cultura, pero sí que me gustaría pedir a la comunidad que entienda que todo tiene una evolución, que el ser humano ha evolucionado de siglos,
que intentar impedir que algo evolucione es matar la propia naturaleza del ser humano, que es que intentamos convertirlo todo. Entonces, sí, es verdad que algunas cosas pueden acabar no siendo buenas, depende del punto de vista de cada uno, pero sí que me molaría que la gente tuviese la mente más abierta, más open your mind, de decir, vale, yo a mí me gusta esto y lo hago, pero también respeto que otros pues se planteen hacer otras cosas, hagan otras cosas, y al igual que a los que están creando nuevas tendencias, nuevas líneas de trabajo, nuevos estilos, incluso gente que propone nuevos bailes como tal, que se les respete, pero con un feedback de una parte y de otra, que respeten la cultura al inicio, porque sin ellos no existiría esto y tenemos que estar no agradecidos, sino alabando de por qué la kizomba culturalmente se extendió a todo el mundo. Para mí es lo mejor que me ha pasado en mi vida, porque me ha hecho ver el mundo y mi vida en sí de otra manera. Pero sí que me molaría que eso fuese, sé que es muy difícil y sé que probablemente no pase, pero en la mente de los artistas, porque son los primeros que son la imagen del resto, Sí. de los artistas que dicen a sus alumnos, esto no vale, esto sí vale, que no sean así, que por favor que no sean tan prejuiciosos, que lo conozcan, al igual que ellos nos piden que a los así más urbanistas, que yo bailo kizomba, que vengo de Tozuk, de bailar Tozuki y kizomba, sí que la semba la he conocido más adelante, es decir, como baile, aprender la semba, pero que aporta muchísimo también como artista, como valor añadido para dar unas clases más modernas, de kizomba más modernas, pero que todo suma, que todo se necesita y que al fin, si estamos donde estamos, es por todo. No solamente, no solamente por la semba, no solamente por la kizomba, no solamente por el afro, no solamente por el ghetto zouk, no solamente a lo mejor por artistas como Alvin, sino que han ayudado, que han hecho el boom, que han sido multiplicadores, pero el urban también ha ayudado a llegar a mucha gente europea que si le pones una semba el primer día, te dicen, joder, ¿qué es esto? Les parece muy raro, su oído no está acostumbrado. Pero si le introduces y le pones como unas ruedas, como unos ruedines, como una silla ¿sabes? Con sus ruedines, y le pones primero urban con remises de canciones que ellos ya conocen, le pones la batida, pum pum, pum pum, que lo escuchen, como si fuese un latido de corazón que se les transmita, y poco a poco les vas llevando al origen. Te digo que mucha gente que empieza aquí, acaba aquí. Sí, totalmente. Entonces, ¿Qué pasa? odiar esto es una tontería, porque vas a hacer que esto tenga más gente. Es decir, si realmente esto hace un boom y esto es como la miel que van todas las moscas, al final va a haber mucha gente que somos así, somos curiosos. Entonces vas a conocer el origen. No se lo impongas, déjalo que lo conozcan, porque lo van a conocer con ganas, con ganas de conocimiento, con ganas de llegar ahí. Pero si le dices, si no haces esto, no puedes hacer lo otro, al final creo que es negativo, y eso sí que me gustaría que la gente lo cambiase. Yo lo único me quedaría con esa parte que has dicho antes, de los profesores que le dicen a sus alumnos que esto es lo que hay, esto es horrible, esto es lo otro. No, yo haría un llamamiento a todos los profesores a que aprendamos a enseñar a nuestros alumnos que existe todo y que todo es bueno, que ya sean ellos los que elijan lo que quieran bailar. Entonces, que si ponen una kizomba de las antiguas, sepa que existe, sepa que la puede bailar muy a gustito, y que si le ponen un urban, pueda bailar urban. Es decir, vamos a ampliar todos la mente y no decir esto es bueno, esto es malo, sino que todo está genial, vamos a bailar todo, vamos a divertirnos y vamos a dejarnos de tonterías y de guerras absurdas, porque al final eso es que no vale para nada. Que machaca algo que es muy bonito y... La kizomba en sí es muy bonita y creo que no se merece eso. Yo en el canal yo soy muy insistente y ya lo veréis, pero sí que es verdad que soy de la opinión de que todo lo que sea que reciba influencia y se adapte, para mí, bienvenido sea. Porque da la oportunidad de que lo antiguo se modernice y pueda venir otra vez. Sí, para mí Eso es. Son ciclos, al final son modas en sí que adaptan Todo urban, si es que... pero como también la salsa, volvió en dos, Sí. y son ciclos, y encima la gente que está aquí luego que aprender lo otro, y tiene Claro. mucha gente, hay gente que no, que le da igual, que es solo esto, pero cuando se implican al final, todos hemos aprendido semba, hemos visto vídeos de artistas más, digamos, del origen del baile afro, del baile africano, y
y al final te empapas y se te nota bailando. Y yo no bailo igual urban ahora que cuando no sabía semba. Entonces, no necesito bailar semba en el sentido de no necesito bailar 24 horas, pero sí que va en mí el ritmo del afro de cuando empiezas a sentirlo, tu urban modifica. Por eso te digo que es muy importante para ser un mejor bailarín, tener como un abanico más de experiencia, porque te hace modificar. Yo no, Sí. yo a últimos años que me he empezado y he tenido la suerte de bailar con bailarinas en Francia, me sorprendió mucho. Te dicen, no, en Francia no se baila semba bien. Yo bailo un semba, me enganchó me enganchó una chica Yo alucinando y diciendo, ¿es ese Edu? en me pasa a mí? Pau, me ¿Me lo he enganchó cambiado? una chica en Pau y me hizo bailar y sentir de una manera la semba que dije, el rollito este se puede mezclar, se puede darle ese toque de color al urban también. Y me encanta. Y yo decía, yo me quedé con la boca abierta, o sea, es que yo es que nunca le he Sí, visto bailar así. yo lo bailaba pero oculto, ¿no? Para que no viese Marta. Aquel día se destapó la tapadera, la destapó la Ya chica. no hubo opción. Ya, Sí, No, sí. no, ya, Me ¿eh? vine arriba, me solté, ya no solo veía, bailaba con ella y nos empezamos a hacer ahí saltos, tonterías, que si Yo la lleva al probada me suelo, quedé. que si daba una palma en el suelo y está diciendo. No, Edu, ¿qué te ha pasado? Así, sí, me acuerdo de su cara diciendo, digo, no, estoy bailando semba. sí. Y yo, muy bien. Te dedicas a tu rato libre. Sí, todo así. Eso, bueno. Muy bueno. Bueno, y una pregunta personal sería, ¿cuál es la canción que vosotros tenéis más apego? La canción que realmente os llegue al corazón y con la que sentís más identificados, que os haga la piel de gallina. Quizá a lo mejor no en conjunto, sino a lo mejor cada uno individual. No me mires así. Tú sabes que soy malísima para los nombres, para las fechas, así que no me mires. Quizá te pueda ayudar. Bueno, hay ciertas canciones que nos reviven muchísimo. Más que una canción en sí. Sí que hay canciones que sobre todo las vocales, las que son con un toque dulce, pero muy dulce, pero moderno, sobre todo vocales, nos hacen en conjunto, te hablo en conjunto, Sí. cuando estamos bailando, que se nos erice la piel y que se nos note que lo estamos sintiendo. Pero no... A lo mejor alguien me ve y me dice, Edu, pero si tú eres super urban, a ti te tiene que gustar alguna canción de Tarraso Dura ahí, pim pam, pim pam. Sí, me gusta bailarlo, pero realmente lo que me hace que me entre Que se te erice una la piel. corriente por el cuerpo, que se me erice la piel, son ciertas determinadas canciones de Dussek con vocales, de chicas que se desprenden ahí todo su potencial de voz. Con violines, Esa- que los puedas seguir, que esas puedas meterte, canciones. moverte. Guau. Ludovico, hay Muy muchísimas, bonito. Shaq, ¿no? hay muchas canciones que nos hacen Flotar. Es flotar. que flota. Que es como todo se oscurece y es eso y se acabó. Y esas son las que realmente nos gustan. Ese rollo de instrumental, Realmente, con voces, rollo de Ludovico. Cuando enganchas una canción de estas que está diciendo Edo, que de repente suena, y puedes haber bailado 4 horas y no pasa nada, es que todo desaparece. Se carga la pila. Se cargan las pilas, es como dicen, como si todo el mundo a tu alrededor desapareciera, como en una película que desaparece todo el mundo y estás ahí con tu pareja y es como si te convirtieras en uno solo. O sea, es esta sensación de una energía que es que te mece, te lleva. Y puedes estar, ¡Wow! a mí lo que me pasa mucho es, puedes estar reventado, es decir, llevar... Sí. Yo he estado para mí, el feeling a mí me cambió la vida, no, hay muchos festivales que me encantan, pero el feeling me cambió la vida en el sentido de que yo lo conocí en Madrid, en el Auditorium, Cuando, madre mía, y la porque- sensación de estar bailando 4 días seguidos, es decir, apenas ir a casa ni a comer un bocadillo, duchado de esto de pise corriendo, no sentir de los pies,
y estar el último día bailando hasta las 9:30 de la mañana. Y es que la sensación de que no sentía que me doliese nada, dije yo, a ver, ¿qué me está, ¿Qué qué tiene tengo qué tiene esto para, si hace un minuto, decía, un minuto, hace un minuto cuando llegué a las a las 9 de la noche, ahora son las 9:30 de la mañana y no he parado de bailar, y cuando llegué me dolía todo de decir, estoy reventado, que llego de casa, que casi que llegaba con el bastón así arrastrándome, y son las 9:30 de la mañana, estoy bailando y no me duele nada. Eso sí, cuando acaba de bailar te duele otra vez todo, pero era las 9:30 y no me dolía absolutamente nada. Y ese recuerdo del feeling de amaneciendo, de que es el último día, voy a aprovecharlo a tope, pero estoy reventado, pero bailando como si no hubieses bailado durante 4 días seguidos, era inmenso. Es algo que no me ha pasado bailando otros bailes. La kizomba, yo creo que engancha, por eso le llaman como que es una especie de secta, porque el que se mete ahí no sale, pero es porque engancha tanto el tema del abrazo, la energía que te transmites con esa persona, que tú puedes estar aquí y la otra persona aquí, pero al final equilibras. O sea, que realmente es como casi meditar en algunos casos. No lo consigues con todo el mundo, pero con quien lo consigues es como... Eso es que no lo sientes con otro baile. No es físico, es como psicológico, es como se te mete en la cabeza. Sí, es energético. O sea, es una energía increíble, es una energía increíble. Se mueve. Mis amigos bachateros salseros del 2011, que todavía siguen saliendo y ya son los salseros más, ¿sabes? Hay profesores, hay amigos míos que son como que... Muchos amigos del mundo de esos bachata ganándome me dicen, ¿qué? ¿Qué? ¿Te has pasado después de 7 años, no? A vernos. Así, y yo me río, digo, no, tío, es que me enganchó la sexta. A mí me mola decirlo, yo se lo digo, no, estoy aquí con la sexta. El lado oscuro. El lado oscuro. Yo suelo decirlo. Sí, yo se lo digo. Pero bendito sea, lo dicen, pero yo me río de lo que me dicen. Es verdad que os tengo muy abandonados, pero cuando voy a Pincel, a la sala de salsa bachata donde yo iba, me trae muy buenos recuerdos. Pero no me transmite lo mismo. A mí no me transmite la misma energía como me transmite la kizomba. Y no digo que no sea buena, es decir, yo me paso genial bailando salsa bachata, me divierto un montón, pero es que no es solo diversión. Cuando yo bailo kizomba, hay algo dentro de mí que se remueve. Y ese algo es muy fuerte, muy fuerte. Y yo siempre animo a todo el mundo que lo pruebe. No sé, eso no se consigue el primer mes, los 2 primeros meses. Se consigue cuando llevas un tiempo. Al principio es aguantar, pero cuando lo tienes te das cuenta de decir, yo digo en serio, decir, mantente porque en el momento que consigas ya se ha acabado el mundo, se ha acabado todo lo demás. Es este mundo y este mundo. Además, es que todo el mundo, o por lo menos la mayoría, tiene el recuerdo de cuando hizo clic. El baile con la persona, el momento, la sensación de decir, esto es algo más, esto yo no lo he vivido nunca. Entonces, cuando llega, lo sabes y ya ahí me retorno. Es como, yo para acabar, me gustaría decir que siempre a mí me han dicho que cuando una madre mece a su hijo, que lo tiene cerca del corazón, cerca de ese contacto del torso, como que ese hijo, ese niño que lo tienen, se tranquiliza y como que es más fácil dormirlo porque está sintiendo el corazón de su madre. En este sentido no es que estés bailando con tu madre, yo he bailado con mi madre y fue la encarnilla. me encanta bailar con ella y reírme y todo, y con mi familia. Pero es verdad que cuando abrazas a alguien y sientes su corazón, sus sensaciones, a lo mejor sus escalofríos de sintiendo la música, de cómo la vive, es algo parecido, es como que te relaja, te conecta con esa persona y yo creo que los corazones, yo lo he escuchado mucho de quizomberos de estos de que empezaron hace 10 años, decir no, porque el latido del corazón, el abrazo, y yo creo que eso te transmite muchísimo y que te hace, al estar en pareja, sentir a otra persona, aunque no la conozca, aunque no sepa hablar su idioma, es que da igual, le sientes y sientes parte de su energía, parte de cómo es, lo sientes en el abrazo. Y es un mundo que cuando se te abre la mente en ese sentido es muy bonito.
Y yo animo a todos que lo intenten perseguir y que a los que bailan urban más modernos que jueguen también con el abrazo, con la cercanía, que se conecten, que no sean todos movimientos bruscos y que busquen un urban pero dulce, un urban que sea suave, un urban que abrace a la persona, que mantenga valores de donde viene esto, de un abrazo bonito, porque se puede jugar, se puede hacer de todo, pero se puede jugar, incluso el urban más duro, hacerlo suave y hacerlo conectado. Y eso, aunque parezca mentira, es así. Yo bailaba bastante raso con gente y hacer movimientos y hacerlos suaves. Y aunque tú desde fuera veas que son movimientos muy abruptos, tú te das cuenta desde dentro que estás súper conectado, que sigue siendo uno. Y eso me gustaría que se mantuviese. Yo te he dicho 2 cosas que me gustaría que mantuviese. Para pedir una, llevo 2. Se ha venido arriba. Bueno, quería agradeceros sobre todo que hayáis participado en la entrevista, porque han sido muy amables con el tema de la entrevista y luego aparte las clases son geniales. La clase de visibilidad... Lo dije porque estamos aquí delante, Sí. luego ya veremos. La clase de musical, yo lo digo de corazón, de verdad. Y las clases de musicalidad son geniales, para mí son súper importantes, creo que son un complemento básico, es el entender la música, entenderla en movimiento. Y yo lo agradezco porque creo que es una de las cosas que todo el mundo debería hacer, con todos los profesores. Y nada, quería daros como detalle 2 obsequios que son, bueno, el pequeño llaverito. Qué bonito. Y ya aprovechando que vas a ver Chado, aquí está, el tuyo. Y si no me lo pides, me lo quedo, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Y nada, no sé si tenéis alguna para que os puedan seguir los seguidores, vuestra página de Facebook, de Instagram. Pues tanto en Facebook, bueno, en Instagram no tenemos que mover, pero estamos Eduard y Marta GPG en Instagram. Luego en Facebook tenemos nuestros perfiles de Facebook personales, igual, Eduard y Marta GPG. Pero en pareja tenemos la página web de Marta y Edu Kizomba. Tenemos el Facebook de Marta y Edu Kizomba también y la página de Facebook de fanpage, os podéis seguir donde queráis, o los perfiles personales nuestros. Y bueno, luego en Kizomba Spain subimos vídeos, los pasamos a la edición de Kizomba Spain para Zoom, así que nosotros encantados. Perfil de YouTube también tenemos Marta y Edu, pero vaya, el nombre, si tú ves más de Marta y Edu en YouTube, en Google, te aparece en Facebook, te aparece todo. ¿Y las clases dónde las tenéis? Nosotros tenemos clases en Madrid, tanto en Atocha como cerca de Atocha, y luego tenemos clases también en Las Rozas, por ahora. En Las Rozas estamos los martes. Y también en Lejos. ¿En Lejos? En Lejos los martes también, bueno, en el núcleo de Madrid y luego fuera del núcleo en Las Rozas. En el núcleo estamos en la discoteca de Jos, que es donde crecimos, donde como nuestra la casa. y hemos vuelto a la cuna. La catedral de la Kizomba. La catedral, Sí, la lo es. catedral, sí. Lo es. Sí, es donde yo creo que en los últimos 10 años todo Kizombero de Madrid ha estado en Bisú, y Bisú ahora se ha trasladado también a Lejos y en Lejos. Entonces como que todo ha terminado en Lejos. Bisú era una discoteca de allí en Madrid muy bajo allí que entrabas y tú decías Sí, ¿cuánto africano es? Parece que ha venido África aquí y te hacía sentir pues eso, que estabas como en África. Y luego los martes empezó en The Host, con The Deep y todo esto. Y ahora las 2 fiestas, tanto The Host martes como Bisú, que es los domingos, están ahí en The Host y estamos siempre por ahí. Yo siempre lo digo, es que para mí el juego es como mi casa. Por lo menos yo lo siento así, es un sitio en el que estoy súper a gusto. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo que vaya allí, que tenemos sesiones los domingos, que como dice es la sesión emblemática de Bisú, y los martes es una sesión que es para todos los públicos, evidentemente me refiero, que también es para gente que le gusta más la kizomba, gente que le gusta el urban, y que nada, que vengáis todos, que os va a encantar. Y nada, y que sigáis a Arkiz y a la Kizcom, y a la Kizcom, Y a Marta y Edu también. Y a Marta y Edu, que Marta y Edu ya han tenido 40 minutos aquí dando tralla. Madre mía, está diciendo ya que acabe el vídeo, que me quiero ya dormir. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, nos vemos y todos seguidlo, que son buenas gente. Muchas gracias.